Ya, estamos grabando. Bueno, nos ponemos los audífonos. Bueno, muy buenas noches. Buenas tardes, porque todavía no, ¿Qué, doctor? Buenas no, tardes, doctor. no estamos. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Doctor. ¿ustedes cómo Buenas tardes, amanecieron doctor. Bien, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. hoy jueves? Mañana es viernes y se acaba la semana. Buenas tardes, doctor. Doña Sidonia Maturana, sí. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo está? Muy bien, doña Sidonia, ¿usted qué tal? Sí, doña, apenas doctor, el doña, ¿no? Bien, gracias a Dios. Bueno, doña es señal de gran respeto, ¿no? Será muy grande. Sí, sí, sí. Y es que los profesores debemos respeto a los alumnos también. Claro, claro, así es. No solamente aprecio, estimación, sino gran respeto. Bueno, yo estuve pensando en precisar algunas cosas. A ver cuánto estamos. Estamos 24 que se han integrado. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Nosotros vamos hasta el 15, hasta el 19. Hasta el 19, doctor. Hasta el 19, ¿cierto? El 19, ¿en qué cae? Cada viernes, doctor. Cae viernes. O sea que hasta el 19 viernes tenemos que dictar clase. Y entonces, ya después será el lunes, martes, que yo empiece a pasar las notas. Bueno, ya tenemos una primera nota, nos va a faltar la última. Entonces, que pudiéramos hacer el último examen entre, qué sé yo, entre jueves y viernes. O entre miércoles, jueves y viernes. Esa es como la idea. A ver si podemos ya terminar la materia y subir las notas. Doctor, ¿y cómo sería la modalidad de ese examen? Porque si es oral, no creo que los 3 días nos alcancen. Sí, por un lado, por ese lado usted tiene razón, pero entonces muy bien, pues sí, el otro sería escrito, pero entonces tendría yo que ponerles un temario a resolver y viene el asunto, igualmente la evaluación de eso que ustedes hacen. ¿Cuánto nos demoró este pasado? 3 días, ¿cierto? No, señor, fueron 5 días, bueno, 4 días. Empezamos el viernes y terminamos ayer. Imagínense. Entonces, para evaluar el final, Si es oral, tendríamos que empezar el martes, doctor. me toca es hacer evaluación rápido. Y ahí sí no podemos ponernos a pelear como un grupo que me peleó mucho. Entonces, es lo que es y se acabó. Porque de otra manera, con este grupo tan numeroso, ¿qué otro tipo de examen hacemos? O es escrito o es oral. Entonces, va a tocar
Va a tocar es hacerlo pues, oral, rápido y preguntando. Igualmente es hacer los grupos y entonces ahí mismo voy preguntando. Porque no podemos hacer otra cosa. Bueno, quiero precisar unos conceptos. Ya somos 34 los participantes. Hagámosle pues porque necesitamos es tiempo. Yo estaba pensando en retomar algunos conceptos para afianzar esos conceptos sobre figuras que consideramos que las manejamos. Me voy a referir al concepto de estado. Estado. Entonces voy a hacerlo un poco lento para que puedan tomar apuntes. El estado. En su acepción gramatical amplia, estado equivale, entre otros conceptos, a esa situación en que está una persona o una cosa. Eso es en su acepción gramatical. En su acepción político-jurídico, el Estado también expresa la idea de una situación, algo que permanece dentro del cambio, la manera de ser o de estar políticamente. Podríamos decir que Estado es la manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad humana. La manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad humana. Pero si examinamos la sociedad humana, encontramos que dentro del concepto de Estado existen otros grupos sociales. Porque es que el hombre se relaciona con sus semejantes en asociaciones de distinto orden. ¿Cuáles son esas asociaciones de distinto orden? La familia, la iglesia, las corporaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas privadas y muchas más. Todas estas que yo acabo de mencionar son instituciones, grupos de hombres asociados. Pero el hombre, además de pertenecer con un fin específico a una de estas agrupaciones, forma parte también de varias de ellas y a la vez, porque simultáneamente el hombre puede ser miembro de una familia, seguidor de un credo religioso, afiliado a un partido político, socio de una empresa, miembro de un sindicato, etc.
Pero con otro fin específico más elevado, el hombre se asocia con sus semejantes y las diversas agrupaciones de una misma sociedad se asocian entre sí para constituir un grupo social más amplio, cuyos objetivos sean más elevados. A ese grupo lo vamos a denominar Estado. Para formar esta asociación humana más amplia, las relaciones que se establecen entre los hombres no son ya exclusivamente de tipo personal, afectivo, económico, cultural, científico, social o religioso, sino esencialmente político. Consciente o inconscientemente, los hombres agrupados bajo la forma estatal perciben que esa relación no obedece exclusivamente a una situación política, sino que ella implica en alto grado una comunidad de intereses económicos, sociales, culturales y de otros órdenes. Por ejemplo, órdenes religiosos. Ideológico cuando se trata de estados que profesan determinado credo político. Entonces, puede ser un estado confesional o puede ser de un estado ideológico. Pero la relación por excelencia de la cual surge el Estado es la relación política en su sentido más amplio. Entonces el Estado puede ser comprendido en un sentido amplio mediante dos acepciones, como una estructura social y como una estructura de poder. En el primer sentido, como una estructura social, se toman en consideración los hechos que están en la base de su organización, primordialmente los hechos sociales, las relaciones humanas. Entonces, en este sentido, el Estado sujeto es objeto particularmente, como lo hemos hecho en nuestra carrera, del estudio de la sociología y del estudio de la teoría general del Estado. En el segundo sentido, como estructura de poder, se toman las relaciones de mando y obediencia existentes entre gobernantes y gobernados dentro del Estado. El término Estado, aplicado a la organización política de la sociedad, es decir, a ese conjunto que conforma una población asentada sobre un territorio determinado y sometida a un poder público soberano, apenas empezó a ser utilizada en la época del Renacimiento y se generalizó en Europa entre los siglos XVI y XVII. La expresión Estado viene del latín status, que significa situación. Se refiere a la situación política en que se encontraba una determinada sociedad organizada. A la utilización de ese término se llegó entonces tras
un largo proceso de evolución de las organizaciones políticas que hasta los inicios de la época moderna habían recibido diferentes nombres genéricos. Se hablaba de reinos, de imperios, principados, repúblicas, ciudades. La palabra Estado en sentido moderno arranca del planteamiento que en la época del Renacimiento se hizo en Italia para distinguir la totalidad del territorio de las diversas comunidades políticas particulares en que se encontraba dividida la península itálica. Cada reino constituía una città. Surgió entonces en el lenguaje jurídico italiano el término stato, de status, sinónimo de situación, que fue unido primero al nombre de ciudad. Y entonces se habla de Stato Firenze. Fíjense que el hombre ciudadano romano debía tener tres estatus muy definidos: el status civitatis, el status libertatis y el status familia. Tenía que tener los tres estados. Entonces, la primera utilización del término en su sentido moderno se atribuye sin duda alguna a Nicolás Maquiavelo al introducir en la literatura política de la época, a través de su obra El Príncipe, la expresión lo stato para designar el nuevo estatus político. Maquiavelo comenzó su obra capital con estas palabras: todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres han sido y son repúblicas y principados. Entonces ahí empieza a utilizarse la palabra Estado como una fuerza organizada en su propio territorio y que persigue una política consciente de engrandecimiento en sus relaciones con otros estados. Pero hay palabras sinónimas. En la actualidad no se emplea una terminología precisa para diferenciar el fenómeno político que representa el Estado de otros fenómenos o situaciones similares. Es así como decimos frecuentemente y empleamos las palabras nación, país, patria o república como sinónimos de Estado. Miren, por ejemplo, para el examen yo puedo llegar y decir en su concepto qué es Estado, qué entiende por Estado. Están los 10 del grupo. Entonces yo le digo, oiga, fulano, ¿qué entiende por Estado? Y le puedo pasar la pelota al otro y al otro y al otro. De modo que sobre una misma pregunta pueden participar los 10. Se vayan tomando nota de lo que empezamos a hablar a partir de esta clase en adelante. Estamos hablando del Estado y de la distinción del término Estado con otros términos considerados sinónimos, como pueden ser nación, país, patria o república. Al referirnos a Colombia,
utilizamos indistintamente cualquiera de esas expresiones, cualquiera de esos términos, incurriendo en notoria impropiedad cuando la diferencia de significado entre ellos es grande. Por ejemplo, la palabra nación. La palabra nación se refiere ante todo al elemento humano del Estado, al conjunto de sus habitantes. Nación puede asimilarse a pueblo, aunque su significado no es exactamente el mismo. Se habla de la nación colombiana, se habla de la nación francesa, pero no necesariamente hemos de vincular la nación a un territorio determinado. Porque miren, existen naciones sin un territorio que les sirva de asiento fijo. Eso ocurrió con la nación judía. Los judíos existían como nación, pero no tenían territorio. Fue a partir de 1948 para acá, cuando los judíos empezaron a defender la parte de la tierra que consideraban ellos que era de los judíos. Ocurrió también con la nación palestina. Asimismo, en el territorio de un mismo estado pueden convivir diferentes naciones, como sucede con los grandes estados, como lo fue, por ejemplo, la Unión Soviética, donde podía hablarse de la nación rusa, podía hablarse de una nación ucraniana, podía hablarse de una nación tártara. El término país es ante todo una expresión geográfica. Hace relación a un territorio o región determinados. En Europa, particularmente, se emplea el término en su verdadero sentido, que es el de región geográfica. Región geográfica. Entonces, dentro de un mismo estado, puede hablarse de diferentes países. ¿Sí? En Francia se habla del país bretón o del país alsaciano. En Inglaterra hablamos del país de Gales o hablamos del país escocés. Patria tiene, ante todo, un sentido anímico. Es la encarnación de un ideal en el cual se conjugan una serie de sentimientos. Patria, patria. Suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras que cautivan la amorosa adhesión de los patriotas. La patria se representa a través de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Uno le enseñan de chiquitico. La bandera, el escudo y el himno. Esos son nuestros símbolos patrios. Y nos explican por qué la bandera tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo, y por qué la franja amarilla es más grande que el azul o la de rojo, y que qué representa el rojo en la bandera. Todas estas cosas nos las enseñan cuando somos niñitos. Entonces, la patria se representa, como dije, a través de símbolos. La bandera, el escudo, el himno. Y por eso estos símbolos, en todos los países y en el nuestro también, se consideran sagrados. República, en su moderno significado, es una expresión político-jurídica que significa una determinada forma de gobierno o en un contexto histórico, la forma que asume un Estado en determinado país.
Entonces, podemos hablar así del sistema republicano por oposición al monárquico. O podemos decir que Francia vive el régimen de la Quinta República. La Quinta República, tras haber pasado por 2 imperios y una restauración monárquica después de la Revolución. En Colombia, por ejemplo, se llamó Segunda República a la etapa histórica que se inició con la caída de la dictadura militar del general Rojas Pinilla. Eso ocurrió el 10 de mayo de 1957. Entonces en Colombia se llamó Segunda República a la etapa histórica que se inició con la caída de la dictadura militar el 10 de mayo de 1957. La expresión Estado, cuya significación estamos dilucidando, tiene alcances diferentes de los arriba mencionados. En cierto sentido, los comprendería a todos, porque en el Estado concurren los elementos humanos, territorial, anímico, político y jurídico. Entonces hay que hacer distinciones entre Estado y el régimen político. ¿Sí ven cómo puede ser el examen? Ustedes están tomando nota y entonces Sí, doctor. profundizan esas nociones de Estado. Hay una distinción en el Estado que hay que hacerla entre gobernantes y gobernados. Realmente la distinción entre gobernantes y gobernados es una característica de toda sociedad. Eso lo dijo León Duguid. Duguid señala cómo en todo grupo humano, desde el más pequeño hasta el más grande, existen aquellos que mandan y aquellos que obedecen, los que dan órdenes y los que las cumplen, los que toman las decisiones y los que las aplican. En consecuencia, en cada grupo social, el poder está constituido por los gobernantes y gobernados. Y así es. Haga una pregunta en la casa. ¿Quién tiene el control de la televisión? Y van a encontrar una respuesta general. La señora es la que tiene el control de la televisión. En mi casa es así. Mi señora es la que controla la televisión. ¿Por qué? Porque es la que manda. Ella manda y yo obedezco. Ella es gobernante, yo soy gobernado. ¿No? Entonces hay unos que mandan, las mujeres por lo general mandan y los hombres simplemente obedecemos. Y obedecemos las órdenes que ellas dan. Ellas toman las decisiones, ellas las aplican. Nosotros simplemente obedecemos. Y el que me diga que eso no es así es el mentiroso más grande de este mundo, ¿cierto? Alumnas. ¿Usted qué dice, doña Milena Paredes, Sidonia? ¿Qué dice Andrea Patricia? ¿Si están ahí o no están? Claro, profe, aquí estoy. Sí, señor. Presente, Acá estoy, presente, profe. Presente. escuchando el poder de la Están toda mujer la razón. con toda la razón. Acá, es ¿verdad? acá en mi casa es 50-50, profe. 50-50, a ver cómo es eso. Un rato vemos los programas que a mi esposo le gustan y otro rato los que a mí me gustan. Entonces es 50-50.
En la mía, profe, pues un rato el televisor me ve a mí y otro rato lo veo yo a él. Porque Pues estoy sola. en mi casa vemos lo que mi señora pone y a ratos los cambios que hace de canales, que quien le toca verlos es a mí. A mí me toca chupar todos los programas Le toca que, aceptar lo que es que ella la quiere. novela, Pedro el Escamoso, todo eso. No, ella afortunadamente desde ese punto de vista no ve novelas. Ah, Pero, le toca ver la como, de Netflix. como ella es católica a morir, entonces me toca chuparme la conferencia del cura tal o de la monja tal y de que cómo le está yendo al Papa por allá en su visita y cómo fue el discurso del Papa, y terrible. Eso Todos me los toca. domingos, los domingos le toca a usted muy a las 9 la misa. Uy, sí. Porque Eso es bueno. ordinariamente yo llego y pues ahí sí le digo, quiero ver noticias. ¿Qué ha pasado hoy? Porque con las noticias yo me informo. Ya después ella que ponga lo que quiera. Pero con las noticias yo me informo. Pero el control de la televisión en mi casa lo tiene la señora, porque es la que manda. ¿Y yo para qué voy a decir mentiras si eso es así? ¿Usted qué opina, José Ismael? Tiene toda la razón, doctor, así es. ¿Cierto que es así? El que manda en la casa es la señora. Exactamente. Así Total, es. total. De Eso es. acuerdo con don Ismael, así es. El hombre Así. está para obedecer nada más. Exactamente. Para O- entregar el Ahí, cheque. ahí se aplica el tema del Estado. Unos emiten las órdenes, los otros la obedecemos. Otros obedecemos. Mi Así es amor, la mira, cosa. ya me pagaron, mira, aquí está el cheque. Está la Eso. tarjeta, ve, va por favor, y me regalas para el bus. Sí. Y, y los hombres siempre decimos la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas, lo que tú dispongas. Esa es la última palabra. La decimos los hombres. Ay, ¿usted qué opina, doña Silvana? Total, profe, de acuerdo. ¿Y Milena Paredes dónde está? Hay una foto muy linda, Milena Paredes. Hola, profe. No te veo, no te veo. Ay, un momentico, profe. Te oigo la voz, pero no te veo. Acá estoy, profe. Ah, bueno, así ¿Sí sí. se parece a la foto? ¿Cierto que sí? Muchas gracias. Igualita a la foto. Exactica. Muchísimas gracias. Yo voy a conseguir una foto de Brad Pitt y la voy a poner ahí. Y le pongo Edgardo Altamar debajo. ¿Y quién dice que no soy yo? ¿Cierto? Pero Sidonia también quedó muy bonita en esa foto. No, Parece reina. profe, Parece lo que modelo. pasa es que ese día iba para un matrimonio, ¿me entiende? Pero ya usted me vio, no sé si le solucioné, pero bueno, ese iba para un matrimonio, entonces Perfecto. acababa de arreglarme. Perfecto. de Ya se ve maquillarme. siempre muy bella. Sí. Y Andrea Patricia, ¿cómo Gracias, está? don Hugo. Porque la foto de Andrea Patricia es muy linda. Pero en foto, ¿cómo será? Ahorita, ¿dónde está Andrea Patricia, por ejemplo? ¿Si está en clase o no está? Me hizo activar la cámara. Me hizo activar la cámara. Sí, sí, estoy en clase, claro, doctor. A verle la cara distinta a la que tiene ahí. No, ahorita tengo el casco. Bueno. El Estado en sentido amplio y examinado el origen del nombre de la organización política y el alcance de su significado moderno, el término Estado puede comprenderse en tres sentidos diversos. En sentido amplio, puede entenderse por Estado un conglomerado social
político y jurídicamente constituido. Lo tratan a uno como lo ven. Por ahí Apague el cerramos. micrófono. Bueno, papá. Escríbase que ahí la está escuchando. Milena, Entonces, Manda a la mujer. en sentido amplio puede entenderse por Estado un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida a su vez por otros estados. En este sentido, decimos que Colombia es un estado, que Francia es un estado. Entonces, encontramos un conglomerado social que está política y jurídicamente constituido. Ese conglomerado es el que vamos a llamar población. Encontramos un territorio determinado, un elemento físico, una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, es decir, el poder público soberano. Y encontramos el reconocimiento de la soberanía por otros estados. En un sentido restringido, la expresión Estado equivale dentro de esa sociedad políticamente organizada a los órganos que ejercen el poder público. Esto es, los gobernantes en sentido amplio, o sea, los que están investidos de autoridad sobre el conglomerado que forma la nación. Entonces, hablamos de un Estado intervencionista o de un Estado absolutista, en sentido restringido. En sentido más restringido, la palabra Estado se limita dentro de la organización general de los poderes públicos al poder central del cual emanan los demás directa o indirectamente. Entonces, se habla de Estado central por oposición a las comunidades locales, a los departamentos, a las provincias, regiones, a los organismos descentralizados. Entonces, eso sería más o menos concepto de Estado. ¿Cuáles serían los elementos del Estado? Esa puede ser una pregunta. Fulano, hábleme usted de los elementos del Estado. Doctor, sí, mire, la doctrina tradicional ha considerado que los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el poder público, o que llamamos también autoridad. Esos son los tres elementos del Estado. Bueno. Población, territorio, poder público. Población y territorio. Tenemos los primeros elementos: población, territorio, poder público. En cuanto a esos dos primeros, población y territorio, puede decirse que hay unanimidad en señalarlos como elementos básicos, aunque hay diferenciación en la terminología que se emplea. Muchas personas y tratadistas hablan de pueblo y otros de nación en lugar de población. Hablan del pueblo y otros de nación en lugar de población. Esos términos, pues, diría yo que son inapropiados, ya que tanto la palabra pueblo como la palabra nación
tienen significados muy precisos en el derecho constitucional que no corresponden al de población como elemento del Estado. Y en cuanto al tercero, la diferenciación va un poco más lejos. Para algunos tratadistas, ese elemento es la potestad pública. Para otros es el consentimiento al poder. Digid distingue entre gobernantes y gobernados. Otros los denominan gobierno. El término poder encierra la esencia de lo que se quiere, de lo que se quiere considerar como un tercer elemento del Estado. Bueno, hay que distinguir otros conceptos: sociedad, población, pueblo y nación. Si ven todo lo que tienen ya que estudiar. Sociedad, población, pueblo y nación. El término sociedad tiene una connotación muy amplia. Representa el género, del cual pueden darse muchas especies. Comprende a cualquier conglomerado humano, no importa su forma, modalidad, su extensión o grado de desarrollo. Podemos definirlo como una reunión de hombres que llevan una vida común. La sociedad resulta entonces de la propia naturaleza humana, porque el hombre por naturaleza es un ser social. Ok, entonces eso es sociedad. Por población, ¿qué entendemos por población? Por población entendemos también a un conjunto de personas, pero ya ubicadas dentro de un marco concreto. ¿Cuál es ese marco concreto? El Estado. La población del Estado la constituyen todas las personas que en él se encuentran, sea en calidad de nacionales o de extranjeros, sea como residentes o transeúntes. Lo que los define como población es su común sometimiento a la Constitución y a las leyes del Estado. Población. El concepto de pueblo es más restringido. Se usa en derecho constitucional y en ciencia política para designar aquella parte de la población que tiene derechos políticos, que puede participar en la elección de los gobernantes. De esta manera, todos aquellos que constituyen el pueblo de un estado son calificados como ciudadanos suyos, y normas legislativas concretas suelen regular las diversas modalidades relativas a la adquisición, pérdida y eventual recuperación de la ciudadanía. En cuanto al concepto de nación, podemos decir que es una especie de sociedad humana. Nación, especie de sociedad humana, caracterizada por su alto grado de evolución sociológica e histórica y por tener en común diversos elementos que con el transcurso del tiempo llegan a generar un sentimiento común de solidaridad y destino. Pero antes de examinar cómo surge el concepto de nación, conviene conocer cuáles fueron las primeras organizaciones sociales a través de las cuales se llegó a la formación de las naciones y de los estados. Entonces nos vamos a referir a las primeras organizaciones sociales.
Mucho antes de configurarse las organizaciones políticas, el hombre había concebido otro tipo de organizaciones de carácter social y durante milenios vivió sujeto a las costumbres y a los condicionamientos impuestos por esa organización. Esas organizaciones partieron naturalmente del concepto de la familia y pasaron en el transcurso de largos siglos por las etapas de la horda, el clan y la tribu, correspondiente cada una a un mayor grado de civilización social hasta llegar al Estado. La familia. Todos los tratadistas están de acuerdo en que la primera organización social concebida por el hombre, a la vez impuesta por la naturaleza misma, es la familia. Entonces repetimos, la familia es la primera organización social concebida por el hombre, a la vez impuesta por la naturaleza misma, la familia. La familia es y seguirá siendo la célula de la sociedad. Del núcleo familiar va a partir desde la aparición del Homo sapiens sobre la Tierra, la evolución incesante, aunque muy lenta, de la sociedad humana. En el interior del núcleo familiar se yergue también como fenómeno natural la autoridad de los padres, particularmente la del padre, quien no solo era la persona más fuerte y de mayor experiencia del grupo, sino generalmente la persona de más edad. El padre era considerado protector y suma autoridad del núcleo familiar. Hubo casos excepcionales, los matriarcados. Ese papel correspondió a la madre. Las leyes de Manú, el Código Manú, establecían que la mujer durante la infancia depende del padre. La mujer durante la infancia depende del padre. Durante la juventud, de su marido. Muerto el marido, de su hijo. Y a falta de esto, de los parientes de su marido. El padre era jefe supremo del hogar, juez y sacerdote, al cual correspondía mantener el culto a los dioses tutelares. La horda. ¿Qué podemos decir de la horda? La necesidad de protección contra los enemigos externos hizo que las familias se agruparan en hordas. Estas consistían en grupos de familias reunidas sin reglas fijas establecidas y que vivían en un régimen de promiscuidad. El sentimiento prevaleciente en la horda era el de la defensa común, el de la búsqueda de la subsistencia para el grupo, y para ello contaba sobre todo el factor de la fuerza física o la habilidad de los más fuertes. En torno a ese elemento se congregaba entonces la horda. Y otra característica de esa organización primitiva era el nomadismo. Eran nómadas, grupos transhumantes cuyo asentamiento sobre un territorio era apenas transitorio. Esta forma se mantendría hasta cuando se configurara un nuevo tipo de organización social, y ese nuevo tipo de organización social se llamó el clan. El clan. ¿Qué es el clan? Tras una larga evolución en los hábitos y costumbres del grupo social y como producto del sentimiento de solidaridad nacido
en el seno de la horda, surge el clan como una nueva forma de asociación. Bajo esta nueva forma, el grupo deja ya de ser nómada para volverse sedentario, es decir, que se asienta sobre un territorio fijo cuya explotación acomete de manera permanente. Y ese es el comienzo de la agricultura primitiva. El clan posee un tótem. Un tótem es un dios considerado progenitor del grupo. Podía estar representado por un ser animado o inanimado, animal o vegetal, del cual el grupo toma su nombre y se personifica en el jefe del clan. Ese es el clan. La tribu. A medida que el clan va evolucionando en su organización social y se introducen en él nuevos factores de solidaridad, se va configurando y definiendo en forma permanente. Se asienta sobre un territorio determinado, concibe una división de la tierra y del trabajo, pero sobre todo está dotada de una organización política más estructurada y jerarquizada que cuenta con órganos de gobierno e incluso con una organización militar o guerrera estable. Son estas formas de organización social, las tribus, las que van a dar origen en última instancia a la formación de la ciudad y más adelante a la concesión de nación. Bueno. ¿De dónde surge la idea de nación? Indudablemente hay que seguir a León Divid. Las naciones modernas, dice León Divid, son formaciones sociales de una infinita complejidad compuestas por diversidad de elementos concomitantes. Surgieron del mundo antiguo, del régimen feudal que durante siglos imperó en Europa, cuyos elementos amalgamados y organizados bajo el influjo de causas diversas dieron nacimiento tarde o temprano al país, a la nación moderna. Entonces, la nación moderna es, pues, resultante de una serie de factores de orden histórico, sociológico, cultural, político y económico, y otros muchos que se conjugan en la formación de ese concepto. De manera que el sentimiento nacional, es decir, esa idea de formar parte de una nación, no es algo que surja espontáneamente ni que pueda imponerse de manera artificial. Es el resultado de la toma de conciencia de todo un conglomerado de las cosas materiales e inmateriales que le han sido, le son y le serán comunes. Es el sentimiento de haber vivido por generaciones sobre un mismo suelo, de haber compartido una misma historia y de tener por consiguiente tradiciones y glorias comunes. Es tener en el presente intereses colectivos y fe en unos mismos valores. Implica además forjarse hacia el porvenir ideales, objetivos y metas cuyo logro beneficiará a la colectividad entera. En una palabra, el sentimiento nacional consiste en considerar a la nación como el símbolo unitario de intereses, aspiraciones, sentimientos y glorias comunes. Eso es para Divid nación. ¿De dónde surge la nación según León Divid? Bueno. Otros términos que vale la pena
aclarar. Patriotismo y nacionalismo. La intensidad de ser nacional se revela por el patriotismo de sus miembros. Hay quienes definen este sentimiento como el don de sí mismo a un modo de vida, a un sueño de porvenir compartido que conduce a preferir la salud de la comunidad a la satisfacción de los egoísmos particulares. Para Bourdieu, un célebre tratadista francés, el factor más eficaz de esta solidaridad entre los individuos de la cual procede la comunidad nacional es la representación que ellos se hacen del objetivo social. Evidentemente, las tradiciones, el recuerdo de una historia común, los factores de comunidades étnica y cultural juegan un papel importante. Pero si los miembros del grupo se apegan tan fuertemente a ellos, es menos por el pasado que evocan que por las promesas que contienen para el porvenir. La nación es continuar siendo lo que uno ha sido. Es pues, a través de un apegamiento al pasado, una representación del futuro. Definido entonces el concepto de sentimiento nacional que revierte en otro fenómeno concomitante, el del patriotismo de los miembros de la comunidad, conviene diferenciar estos sentimientos del llamado nacionalismo. El nacionalismo, tomando el término en sentido peyorativo, es una distorsión del patriotismo que consiste en explotar el sentimiento nacional de un pueblo con fines políticos y en ocasiones con fines económicos y bélicos. Ha sido utilizado en la época moderna principalmente por estados bajo sistema de gobierno autoritario de tipo fascista, como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, en los cuales se apeló a ese sentimiento de forma tan sistemática y agresiva que precipitó a estos pueblos a su autodestrucción en la Segunda Guerra Mundial. En la época actual se apela frecuentemente al nacionalismo en los países del llamado Tercer Mundo, particularmente en los estados árabes y en ciertos estados africanos. Aún en el seno de sociedades socialistas, cuya filosofía se inspira en el internacionalismo marxista, se da hoy muy arraigado el fenómeno del nacionalismo. En el fondo del conflicto chino-soviético, por ejemplo, está latente un problema de nacionalismo por parte de ambos estados. El término nacionalismo puede utilizarse en un buen sentido como cuando se habla de sano nacionalismo, lo cual equivale a patriotismo. Este no es otra cosa que el sentimiento de amor a la patria, el cual implica compartir el orgullo por sus valores históricos, morales y culturales, así como el deseo sincero por superar sus problemas y necesidades, buscando para ella un futuro de prosperidad y de paz y trabajando por lograr ese objetivo. La patria y los símbolos patrios. La plena realización del concepto de nación tiene lugar en torno al sentimiento de patria. Puede decirse entonces que la patria es la encarnación ideal de una nación. El concepto de patria tiene ante todo un sentido anímico. Es la representación ideal de toda una serie de valores comunes, materiales e inmateriales, que se han compartido o que han compartido un mismo pueblo a través de los tiempos
como son la historia, las tradiciones, las costumbres, el espacio físico, las riquezas materiales, las glorias, los fracasos, las esperanzas, las frustraciones, el saber que se tiene un mismo pasado y que se va y que se está yendo a un mismo porvenir. Siendo básicamente un concepto ideal, la patria se representa a través de símbolos y por ello esos símbolos se consideran sagrados. Los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno o la canción nacional. Porque, por ejemplo, de una canción nacional surgió un himno. A ver. Ay, mi llanura. Ay, mi llanura. ¿En qué se convirtió En esa el himno, El himno del nacional, departamento del Meta. el himno nacional En el himno del el Meta. himno departamental del Meta. el himno del Meta? Y no el Meta. Y era antes de himno que era, Una canción exacto, como un pasaje, ¿cierto? de Arnulfo Briceño. Arnulfo Briceño. Arnulfo Briceño, que también fue abogado. Abogado, murió joven. Sí, murió joven. Yo tuve a Arnulfo Briceño de contraparte en un proceso. Muy interesante porque hablamos de todo menos del proceso. Arnulfo Briceño murió en el 97, 96, 97. Sí, Arnulfo. Él no murió en el avión de la bomba que le pusieron al avión de Avianca. No, señor, no, señor, no. Esa bomba que le pusieron en la silla que iba a ir el presidente Gaviria y que le pasaron el ondazo a Gaviria y Gaviria, por cosas que nunca explicó, decidió no viajar y ¡pum! Estalló el avión. Sí, señor, ese fue el caso. La bomba la pusieron debajo del asiento de Gaviria, pero le pasaron el ondazo, entonces Gaviria no viajó, no dijo nada, se quedó callado. El vuelo salió y la bomba explotó. Terrible, terrible, terrible. Oiga, yo estoy impactado con esto que le pasó al patrullero de la policía, hombre. Terrible, doctor. Terrible. Terrible. La inseguridad más tenaz. Tremenda. Un suceso lamentable. Se acercaron a ver por qué estaban estos tipos ahí en forma sospechosa, pero a mí me da la impresión de que se acercaron muy confiados. Y fíjense lo que pasa, pero bendito Dios, el otro compañero, Carvajalino es, berraco, sacó su arma de dotación y ¡pum! Se bajó uno de ellos. Y lamentablemente no se pudo bajar el segundo. Pero da rabia, ¿no? Yo no sé, hay un sentimiento. A mí esto me tiene mal. Porque es que le pegaron un tiro así en la cara, pues. El otro menos mal que se defendió porque si no lo hubieran matado también. Y muy joven también, Sí. pero no tan joven. Y se Doctor, bajó. pero eso es el signo de la alta criminalidad que se está visualizando. Lo que pasa es que los medios de comunicación solamente sacan estas noticias que impactan, pero si sacaran a diario la criminalidad que estamos viviendo a manos de tanto nacionales como extranjeros es impresionante. Oye, es que ahí muestran cuando el patrullero cae. Y muestran ahí a Carvajalino sacando su arma de dotación y taque dándole a uno de ellos. Y lamentablemente no le pudo dar al otro. El otro se escapó. Qué pesar, tremendo. Pero horrible esto. Es que hay una inseguridad increíble. Y
La policía no puede salir así como confiada, ya no. La policía tiene que tener desconfianza de todo aquel que se le acerque. Lo mismo que uno cuando va en su automóvil debe tener desconfianza al que se le acerque. Yo volví a sacar un fierrito que tengo y cuando voy en mi carro lo meto debajo de la pierna derecha, porque a mí se me va a acercar un maldito de esos que sabemos de dónde son y yo le enciendo a plomo. Hoy hablé con un coronel retirado del ejército, alumno y amigo, berraco, el tropero, y me contó que en estos días lo abordaron para quitarle la camioneta y él lleva una 9 milímetros y tan. No me dijo si se los bajó o no. Me dijo, yo me defendí y les eché plomo. Pues eso es lo que va a tocar hacer ahora. Qué cosa tan horrible. Tenemos, es que no sé, que Duque nos permita a los hombres de bien armarnos. Porque el AMPA anda armada y el AMPA a la fija va donde está usted porque sabe que usted está desarmado. Sabe que está desarmado y bajo esa certeza lo ataca. Pero si ya nos dan permiso de armarnos a todos, entonces ya yo lo pienso, ¿no? Yo pienso en atacarlo porque es que yo sé que de pronto usted me puede responder de la misma manera. Pero esta forma tan miserable como mataron a ese muchacho Caro, ¿no? Así se llamaba el patrullero. Edwin Caro. ¿No se llamaba así? Sí, señor, así es. Señor. Edwin Caro. Y el otro, pues, afortunadamente también no cayó. Pero qué lindo, se alcanzó a llevar a uno de ellos. Y óigame, y esta mañana lo vi. Una entereza de carácter, el tipo relató cómo fueron las cosas y que ante el ataque él sacó su arma de dotación y ¡pam! Se bajó uno de ellos. Y así lo confesó. Berraco. Ese sí las tiene bien puestas. Pero yo me pregunto, esa declaración, ¿sería que los jefes de ellos se la dejaron hacer? Claro, profe. ¿Ah? Claro, él no podía salir allá sin autorización de nadie. También tenía que dijeron qué podía decir y qué no podía decir para no afectar la investigación. Claro. Y yo quiero oír a nuestra alcaldesa, Claudia López, porque la alcaldesa tiene que reconocer que se disparó la seguridad. Y es que no nos digamos mentiras. Ella ya habló, profe, esta mañana. Sí. Dijo que la culpa era del presidente por darle tanto beneficio a los venezolanos. Bueno, y en medio de todo sí tiene razón, ¿no? Porque es que se les ha dado todas las prerrogativas a los venezolanos. Y desgraciadamente han entrado a este país venezolanos indeseables. Pero sí, doctor, y a la vez no está bien que ella le eche toda la culpa al presidente, porque de todas maneras la seguridad del distrito es responsabilidad de ella como cabeza de administración distrital. Eso es cierto, ella es la comandante de la policía en Bogotá. Y también ella se ha hecho, sí, no es solamente haber abierto las fronteras y darles ahora este estatuto a los venezolanos, sino que a la alcaldesa ha debido estar más encima de la seguridad. Yo no sé, pero estamos... En unas circunstancias diferentes. En varias ocasiones en contra de la seguridad que brinda la Policía Nacional en todos sus esquemas, en todas sus especialidades. Ella siempre ha ido en contra de eso. Entonces,
también tiene que ver porque ya ha minimizado mucho la labor que uno puede realizar. En otras circunstancias, Sí, profe, sí. hoy ya se hubiera ejecutado un consejo de seguridad, no solo por la muerte del patrullero, sino por las 3 balaceras que han habido en Bogotá de ayer a hoy. Sí, señor, tiene razón y no hay un consejo de seguridad. No hay un consejo de seguridad, pero le toca al comandante de la policía de Bogotá hacer ese consejo de seguridad dentro, al interior de la fuerza. Yo no sé, yo creo que hay que darle unas instrucciones más precisas a la policía. Lo que pasa es que el policía tiene miedo de que le caiga encima la fiscalía. ¿Sí ve? Entonces, si yo me bajo a este tipo, pues me cae la fiscalía y me procesa. Ese es el problema. Pero es que no. Mi amigo el coronel tiene razón, dijo, doctor, yo no suelto mi ángel de la guarda. Tengo una 9 milímetros y a mí el que se acerque a la camioneta lo enciendo. Profe, entonces nos toca saludarlo solo por la clase. Porque qué tal que usted vaya en el carro y no se le acerque a saludarlo y usted diga, como no nos ha visto, con esa 9 No, pero milímetros ahí. si yo le veo cara de venezolano asaltante, sí. Pero si yo le veo cara de alumno, no. Profe, pero Pero- qué tal que no tenga cara bonita o algo así, que tenga cara de asaltante. No, es Cara- Que es es muy que, diferente el Qué chocuano. susto, profe, qué susto. no, es que Yo este, es que yo- Dígame. Es muy diferente el chocuano al venezolano. Qué diferente. Total, no es que yo no estoy hablando solo del Choco, estoy hablando del curso en general. Se ve a Como el leguas. profe solo nos ve por acá, toca saludarlo solo por este medio, porque No, el si le profesor no la puede acercamos, atacar de esa forma. El profesor no la ataca, ya la conoce. Usted ya dejó ver en la cámara. claro. Por eso es que me estoy fijando bien en las caras. Tiene que abrir la cámara más seguido, para que el profesor la conozca y la siga reconociendo. Claro. Por mañana me ejemplo, pondré en eso, mañana me pondré al mando. sí, entonces, de todas maneras, tengan mucho cuidado, hombre. Y los que van en moto, ¿no? Esto está terrible, esto está muy feo, muy mal, la inseguridad es muy grande. Muy Pero, grande. doctor, pero veo que en el tema de la judicialización a los venezolanos no lo están haciendo, simplemente lo están deportando y ellos vuelven a ingresar de manera clandestina. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza. Los mandan para allá para donde Maduro. Entonces Maduro les da otras instrucciones y vuelven y entran al país. Porque todo esto es orquestado por Maduro, ¿no? No les quepa la menor duda. La intención de Maduro es desestabilizar el gobierno de Duque. Pero miren ahora qué está pasando, que delincuente que agarran, delincuente que matan. Mejor. Ya la ciudadanía está respondiendo diferente. Ya estamos actuando como se trabaja, como responden en Perú. La gente en Perú y en el Ecuador al delincuente lo cogen y listo. Y ahí mismo lo procesan. Bueno, entonces sigamos con nuestro tema. Siento, yo puedo llegar y preguntar, háblame de cuáles son los símbolos patrios, ¿cierto? Entonces, la plena realización del concepto de nación tiene lugar en torno al sentimiento de patria. Puede decirse entonces que la patria es la encarnación ideal de una nación. El concepto de patria tiene un sentido anímico. Es la representación ideal de toda una serie de valores comunes, materiales e inmateriales, que ha compartido un mismo pueblo
a través de la historia, a través de los tiempos, como son la historia, las tradiciones, las costumbres, el espacio físico, las riquezas materiales, las glorias, los fracasos, las esperanzas, las frustraciones. Saber que se tiene un mismo pasado y que vamos hacia un mismo porvenir. Entonces la patria se representa a través de símbolos. Por eso es que decimos que los símbolos son sagrados. Y entonces los símbolos patrios entre nosotros son la bandera, el escudo y el himno o la canción nacional, que ahí es donde estamos, que en la canción de Arnulfo Diseño, Ay mi llanura, se convirtió en el himno de qué departamento es. Del Meta. El Meta, ¿cierto? El de Paola, del Meta. Paola es del Meta. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, el irrespeto o el menosprecio de estos símbolos es considerado en todas las legislaciones como una falta grave, inclusive con un delito que se castiga con severas penas. Es que no puede ser menos. Es que si tenemos en cuenta que la ofensa infligida a uno de estos símbolos es una ofensa que se hace al honor y al sentimiento de todo un pueblo que ve en esos símbolos encarnados su ideal de patria. Entonces, esos símbolos han sido y son objeto de culto especial. Entonces, nosotros izamos la bandera y en ciertos días es obligatorio tener la bandera izada. Fíjense que nuestra universidad en todas las casas tiene la bandera, en todas. Son 20 casas y son 20 banderas que uno ve en forma bonita y hermoso, lindo pasar de noche por la carrera séptima, ver las casas de la universidad iluminadas y ver enfrente de cada casa la bandera. Eso es muy lindo. Y eso no lo tiene ninguna otra universidad. Uno pasa a la Universidad de los Andes y eso, ellos no son patriotas, ¿no? Ellos no, ellos son dinero y riqueza. Nosotros sí tenemos un sentimiento patrio. Ustedes han pasado por la carrera 3 y especial por la séptima de noche y ver cómo se ven esas casas de linda. ¿Sí lo han notado ustedes? Sí, profe, y la iluminación ayuda. Nuestra universidad se ve linda. Se ve bien bonitas todas esas casitas. Bueno. ¿Quiénes conforman la población? La población de un estado está conformada por todos sus habitantes, habitantes permanentes o transeúntes, nacionales o extranjeros. Esa es la población. Casi todas las constituciones prescriben la obligación para los habitantes nacionales o extranjeros de vivir sometidos a la Constitución y a las leyes del respectivo estado, respetar y obedecer a las autoridades del lugar. Así lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Creo. Yo no tengo aquí la Constitución a la mano. Déjenme yo buscarla a ver. En mis apuntes tengo el artículo 4 de la Constitución Política. Profe, Dice que es la norma de normas. la Constitución es norma de normas en todo ¿Eso es cierto? caso. Eso es cierto. A ver, el artículo 4. ¿Lo leemos, profe? Bueno, por favor. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Eso.
Perfecto. Entonces, sí es el artículo cuarto de quienes conforman la población. Entonces te había dicho que todas las constituciones, y entre esas la nuestra, prescriben la obligación, tanto nacionales como extranjeros, de vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer las autoridades, como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución. Porque es que todos estamos bajo el orden jurídico establecido por el Estado. Bueno, nacionalidad, noción de nacionalidad. Yo tengo que decir que no hay acuerdo entre los tratadistas en cuanto a la forma de determinar la naturaleza de la nacionalidad. Para algunos tratadistas es el lazo que une a una determinada persona con una nación. El lazo que une a determinada persona con la nación. Para otros es un vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Algunos suponen que su fundamento jurídico es un acuerdo de voluntades, al tiempo que otros sostienen que se trata de una imposición unilateral del Estado. La nacionalidad, pues diría yo que ha de considerarse siempre desde el punto de vista puramente político, porque es la conexión de los individuos con un estado determinado. Entonces, es importante no confundir estado con nación, aunque los dos conceptos puedan verse y ver que coincidan, no siempre ocurre así. Una nación en derecho no es un estado. Repito, una nación en derecho no es un estado. El Estado es el único que puede ejercer en las relaciones internacionales la autoridad política, la autoridad soberana. Cada vez que se considera la nacionalidad de un individuo, es preciso hacer abstracción completa de la idea de nación. Lo único que hay que tener en cuenta es el Estado al cual el individuo es súbdito. Es de lamentar que la terminología sea tan inexacta. El vocablo nacionalidad, que designa la conexión política con un Estado, se deriva evidentemente de la palabra nación. Entonces, la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que relaciona a una persona con un determinado Estado. Para determinar la nacionalidad, los romanos se inventaron 3 sistemas. El llamado jus sanguinis, el jus solis y el jus domicili. ¿Se acuerdan de eso cuando vieron romano? Sí, señor. El llamado jus sanguinis, derecho de sangre, según el cual es nacional el hijo de padre o madre naturales del mismo país, aunque haya nacido en el extranjero. Este sistema ha sido adoptado por la mayoría de los estados europeos con miras a que quienes emigran a otros continentes no pierdan la vinculación directa o indirecta con el país de origen. Ese es el jus sanguinis. El llamado jus soli depende del sol que me alumbró cuando yo nací. Cuando usted nació, ¿cuál fue el sol que le alumbró? Pues si el sol que me alumbró es el sol colombiano, pues soy colombiano por el jus soli. Entonces, el jus soli, según ese derecho, la nacionalidad se determina por el lugar del nacimiento. Por consiguiente, es nacional de un estado quien haya nacido en su territorio
sin tener en cuenta la nacionalidad de sus padres. En un principio fue el sistema adoptado por la generalidad de los países latinoamericanos con el propósito de incrementar su población y colonizar extensas zonas deshabitadas. Ese fue el llamado jus soli. Y el llamado jus domicili, que en algunos libros lo encuentra uno como jus domicili rei, según el cual la nacionalidad se adquiere por el domicilio o residencia en un determinado estado. Hoy podemos decir que la mayoría de constituciones adoptan un sistema mixto en el cual se combinan los que ya dijimos, el sanguinis, el soli, el domicilio. En el caso de la Constitución colombiana, podemos verlo en los siguientes términos. ¿Quiénes son nacionales? Hay que decirlo para todos los países. En términos generales, son nacionales de un país, por ejemplo Colombia, todas aquellas personas que han nacido dentro de su territorio o aquellas que habiendo nacido fuera de él han solicitado y obtenido la nacionalización por alguno de los medios prescritos para el efecto. Es decir, podemos reconocer dos clases de nacionales. Ojo al parche. Podemos reconocer dos clases de nacionales. Los nacionales por nacimiento y los nacionales por adopción. ¿Y dónde está eso? En el artículo 96 de nuestra Constitución. Ese artículo adopta esa fórmula. En cuanto a los primeros nacimiento, la Constitución distingue entre los naturales de Colombia, cuyos padres hayan sido también nacionales colombianos o que siendo extranjeros se hayan domiciliado en la República, y los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en el extranjero y luego se domiciliaran en el país. En esta forma, nuestra Constitución acoge para determinar la nacionalidad por nacimiento los sistemas del jus sanguinis, del jus soli, combinado en algunos casos con el jus domicilio. En cuanto a los nacionales por adopción, todos los países civilizados del mundo aceptan no solo la nacionalidad de origen, sino también la de adopción la de adopción. Sí, porque los nacionales, por regla general, los nacionales por adopción disfrutan de los mismos derechos que los nacionales por nacimiento. Por ejemplo, en el caso colombiano, ser elegido presidente de la República o senador o magistrado de las altas cortes o para algunas otras posiciones, particularmente dentro del Poder Judicial. Se dice ser nacional por nacimiento. Muchas constituciones, y entre esos la colombiana, han consagrado la doble nacionalidad, es decir, la posibilidad de adquirir una nacionalidad distinta a la de origen sin perder la anterior. Bajo la Constitución del año 86 esto no era posible. En su artículo 9 se establecía: la calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturalización ex país extranjero, fijando domicilio en el exterior, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes. Sin embargo, teniendo en consideración el hecho de que muchos colombianos, por circunstancias coyunturales, se veían obligados a obtener otras nacionales, aunque manteniendo sus vínculos afectivos e incluso materiales con su patria de origen, el constituyente del 91 decidió consagrar en la Carta esta disposición: ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar
a su nacionalidad de origen o adopción. Entonces, la doble nacionalidad puede, sin embargo, plantear problemas de orden práctico, como los que se deberían de pago de impuestos, participación en elecciones o prestación del servicio militar, por ejemplo. Hay casos de nacionalidad múltiple, el cual plantea serios problemas en el campo del derecho internacional. Esto es frecuente en un buen número de estados como Colombia, que adoptan en forma simultánea los sistemas del jus sanguinis y del jus soli para determinar la nacionalidad. Los tratadistas de derecho internacional han buscado un sistema que impida los casos de nacionalidad múltiple, los cuales no pueden ser resueltos unilateralmente por un Estado. La nacionalidad puede perderse por adquirir carta de naturalización en otro país y además fijando el domicilio en el exterior. Por lo general, estas dos condiciones concurren. Los nacionales por adopción pierden su nacionalidad en las mismas circunstancias. Cabe agregar que los nacionales, ya sea por naturaleza o por adopción, solo pueden ejercer los derechos políticos cuando tienen la calidad de ciudadanos. ¿Y qué es la ciudadanía? Tienen que una cosa lleva a otra. Dígame, y otra cosa que está pasando, se están robando las vacunas. Y entonces fingen vacunar a una persona y le dan el documento sin haberla vacunado. ¿Cómo les parece? Y ahora el negocito que se viene, y es de que las empresas pueden comprar sus vacunas para vacunar a sus empleados y las EPS pueden comprar sus vacunas para vacunar a sus afiliados. De modo que esto va a ser terrible. La ciudadanía. La ciudadanía es una calidad que adquieren los nacionales por nacimiento o por adopción mediante el lleno de los requisitos que señala la Constitución. Por ejemplo, el de haber cumplido cierta edad mínima y que habilita a la persona para ejercer derechos políticos, así como la plenitud de los derechos civiles. Los derechos políticos, ustedes saben que consiste en la posibilidad de elegir y ser elegido, de ocupar cargos que tengan jurisdicción o mando, de ejercer acciones públicas en defensa del orden público y en general de participar activamente en la vida política del Estado. Pero tenemos aquí que anotar algo, que por el simple hecho de alcanzar la edad mínima requerida, no se adquiere la plenitud de los derechos políticos. Tan solo en principio el derecho a elegir. Algunas constituciones suelen fijar edades mínimas para ser elegido, según la corporación de que se trate o para ocupar diferentes cargos y posiciones dentro del Estado. Por ejemplo, en Colombia, para ser elegido concejal o diputado se requiere tener como mínimo 21 años de edad. Para ser elegido representante a la Cámara se necesita tener 25. Para ser elegido senador o presidente de la República, 30. Y para ser Contralor General, 35 años. La calidad de ciudadano puede perderse o suspenderse en virtud de una decisión judicial en los casos previstos por la ley, como son los de condena por parte de un tribunal o juzgado por la comisión de delitos comunes o la declaración de incapacidad. El derecho de ciudadanía, pues realmente vino a reconocerse
reconocérsela a la mujer en los últimos tiempos. En Colombia, este derecho le fue reconocido a la mujer en la reforma constitucional plebiscitaria de 1957. Los extranjeros. Los habitantes de un país que carezcan de la nacionalidad del Estado, por ejemplo, como la de Colombia, son considerados extranjeros. Los extranjeros disfrutan de los mismos derechos civiles de los nacionales. Sin embargo, por razones de orden público, el ejercicio de estos derechos puede restringirse en ciertos casos. Los extranjeros gozan de las mismas garantías individuales que se conceden a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o las leyes. En cuanto se refiere a derechos políticos que integran la noción de ciudadanía y esencialmente consisten, como lo hemos advertido, en la posibilidad de participar por intermedio del sufragio en la integración de los órganos del Estado de representación popular y en la capacidad para pertenecer a esos órganos desempeñando funciones públicas. Estos derechos están generalmente reservados a los nacionales, sean por naturaleza o por adopción. Sin embargo, en casos excepcionales, algunas constituciones como la colombiana de 1991 reconocen a los extranjeros residentes el derecho a participar como electores en la escogencia de autoridades del nivel municipal o local. Esto pues es justo y conveniente porque los extranjeros son también usuarios de los servicios públicos, deben pagar impuestos y por tanto están en el derecho a participar en la elección de quienes rigen la comunidad donde viven. Los derechos civiles, ¿qué son los derechos civiles? Son aquellos inherentes a la persona humana en cuanto tal y están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Forman parte de estos derechos el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a formar familia, el derecho de libertad de locomoción, la libertad de contratación. Entonces, estos son los derechos civiles. Repito, derecho a la propiedad, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a formar familia, la libertad de locomoción, la libertad de contratación. Entonces, para restringir esos derechos civiles es necesario aducir razones de orden público. No ocurre lo mismo con los derechos cívicos, cuya restricción puede ser establecida facultativamente por el legislador. Bueno. Y son las 7:40 de la noche. Es decir, faltan 20 minutos para las 8. Entonces yo no los quiero retener más porque deben prepararse para la otra clasecita de 8 a 10 de la noche. En todo caso, un placer saludarlos. Que pasen buena noche. Que descansen. Igualmente. Igual, doctor, muchas gracias. Mañana es Gracias, el otro día. doctor. Mañana es 12, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Viernes Sí, señor. 12. Mañana es 12. Mañana es que Viernes. 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 Profe, yo tengo Señora, una preguntita. dígame. Para el tema del parcial, ¿cuándo empezaríamos? ¿La otra semana? Pues sí, yo creo que, pues es que ahí mismo voy preguntando y voy calificando. Eso ya no es que tengan que hacer un trabajo, sino ahí mismo. ¿Sí Profe, ven? y no quedaría, pues, desde mi punto de vista, respetando a los demás, que sea mejor escrito
que nos deje al menos, o sea, nos deje una sola hora para el examen y ya todos salimos de eso, porque es que oral yo creería que también se extiende mucho. Y Escrito ¿Y con... cuándo corrijo yo esos escritos? Doctor, si es por plataformas, más fácil. Las plataformas, hay una plataforma que usted hace las respuestas y ellas mismas se califican, teniendo en cuenta la respuesta, no me acuerdo el nombre. No, yo no manejo esa tecnología, no me la pongan tan difícil. No, la plataforma de la universidad se... Sí, profe, es que pues yo creería que es muchísimo mejor, porque pues tenemos más clase. A mí, es decir, esa propuesta pues es viable. Yo puedo hacer como dictarles, el día dictarles las preguntas para que ustedes me las contesten por escrito. Otra forma de realizar los parciales fue así. El docente nos daba unas preguntas para realizar el parcial y le remitíamos a usted o al docente mediante correo electrónico un archivo Word con el nombre, número de cédula, grupo de cada estudiante y pues ahí usted le queda más fácil calificar. Dentro de ese archivo pues obviamente van las respuestas de las preguntas que usted nos hace. Nos queda más fácil para que usted lo califique, es en un menor tiempo y pues el periodo de tiempo sería el que usted considere para que respondamos el parcial. Creo que es más fácil para que usted lo pueda revisar y en caso de que se tenga que hablar luego de que se finalice el mismo. Sí, profe, y en parte pues es más rápido. A ver si lo entiendo. Entonces yo hago un temario, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuándo se los doy a ustedes? Se lo puede enviar. ¿Ah? Puede ser el lunes. Pues la fecha usted la escoge, profe. Igual lo que nos vamos a gastar en dos o 3 días resolviendo el examen oral, porque no creo que en un día alcancemos a pasar todos. Todos los desarrollamos en un solo día y ya, el otro día pues usted lo calificaría. Usted coloca la fecha del parcial. Y pues eso ya, Y entonces voy a calificar, si usted tiene un grupo de 10, ¿tengo que calificar 10? No, profe, es uno por grupo. Considéreme, no. No, doctor, es que No, de profe, pronto por califica grupo. los 10, al grupo. Al grupo. Usted pone el trabajo y el grupo lo desarrolla y califica a los 10 de una vez. Sí, ya son 8 grupos. Uno por grupo. 8 grupos, 8. Entonces ya vamos a suponer, entonces yo paso el tema y entonces el grupo suyo, pues vamos a suponer que son 10. Entonces contestan, pero es una sola respuesta. Sí, señor. No son 10. Entonces yo califico esa respuesta, esa es la nota de los 10. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, y entonces, a ver, a mí no me gusta hablar en teoría. Ya mañana es viernes, se acaba la semana. Mañana hoy es 11, 12. 12 viernes, 13 sábado, 14 domingo, lunes 15. Sí, señor. Entonces el lunes 15 les doy yo a ustedes el temario. ¿Cierto? Listo, profe, perfecto. Perfecto. No, espera un momentico. Entonces les doy a ustedes el temario. Y ustedes me contestan. Y miren que tenemos hasta el 19 nada más. Entonces, el 15, 16, es decir, simplemente califico y no puedo socializar con ustedes el examen, porque no tendría tiempo para eso. Porque es que se me va al fin de semana haciendo el temario. Se me va. Y entonces, el domingo, el lunes, entonces yo, ¿cómo les doy ese temario?
¿Cómo se los paso? ¿Se los dicto? Se lo envía a Zulay, que Zulay no lo haga llegar. Por vía Zulay. Y a Zulay, ¿cómo se lo hago llegar? Por correo, profe, o por WhatsApp. Al correo de Zulay. Profe, pues digamos que ese es el concepto de algunos compañeros, digamos que ya también depende de lo que usted decida, porque pues no todos estamos de acuerdo con con ese método de evaluación, pero pues usted decide cuál es el que le parece mejor. Por ejemplo, a mí sí me No, es gusta que más el tema de estoy la oralidad. evaluando lo que ustedes me están proponiendo. Hay tres diferentes, doctor, que puede ser uno ese, que es el que le están proponiendo algunos de los compañeros, que es pues que usted dé un temario con respuesta abierta, que usted tendría que contestar, que pues calificar, y que tendría que calificar un solo trabajo para un grupo de hasta 10 personas. Pues en el que tocaría hacer la necesariamente misma las encuesta que mujeres- siempre hemos hecho, Zulay, Espérate, a ver Iris, lo que espérate. decidamos la mayoría. Espérate, Iris. O sea, en la que, bueno, se haga así. La otra modalidad, doctor, puede ser por medio de la plataforma con pregunta cerrada, en la que puede ser incluso individual y simplemente usted pone las preguntas, nos da un tiempo límite y automáticamente la plataforma de la universidad califica según No, la eso ponderación sí, que lo haya dado. yo soy un experto en computador y plataforma y todo. Pero pues ahí Esa pues no, la doctora no me Claudia le suena. ayuda. Barájeme esa que Eh, esa no me suena. y la otra, No, pues pues cuando es pasa la eso, siempre anterior. tomamos, hacemos una encuesta y pues hacemos lo que la mayoría del No, pues la grupo esté mejor de es la de acuerdo y se la grupo, la mejor es la planteamos de a grupo usted. porque es la de donde uno socializa. Hemos hecho así siempre. Discúlpeme, pero la mejor es la de grupo porque es de donde uno socializa y todo. Digamos, en la vez pasada fue así. La de ayer. Sí, yo no le veo problema a esa. No alcancé a escuchar la tercera opción que iba a decir la compañera Zulay. La tercera es la que hemos el la que examen está oral. diciendo Cristian, que es la de socializar cada miembro del grupo, la respuesta que dio y dar sus argumentos, que es la que está diciendo Cristian también. ¿Qué sería el examen? ¿O está Pues todos la son de la página? exámenes, todos son exámenes, pero pues son diferentes modalidades. Sí. Porque es que lo otro es eso de copiar y pegar. Eso no tiene ningún sentido. Porque yo vengo y les pongo un tema. Y entonces ustedes vienen y lo copian y entonces lo pegan a la respuesta. Entonces yo aquí en Pero es que ahí se basa que en el examen, ¿sí? Ya cada quien, cada grupo pues ve si copia y pega o pues en verdad hacen el trabajo. Sí, pero entonces yo tengo que coger ese examen y preguntarles a ustedes. ¿Sí ve? Pues, profe, a mí me parece mejor la modalidad oral, es más fácil y más práctico. Sí, Y no estaríamos haciendo doble trabajo porque no habría que enviar trabajo para después sustentarlo, sino que únicamente se pasaríamos a la sustentación, como la vez porque es pasada. que no, Sí, claro, es más fácil para el profesor y para nosotros. Para mí yo vengo y digo, bueno, primer grupo, ¿quiénes están? 10, fulano, sultano, sultano. Ok, entonces lanzo una pregunta al grupo y ya yo empiezo a ver quiénes responden, Sí, quiénes no profe, la que a responden. usted le parezca mejor, nosotros hacemos cualquiera. Yo creo que eso va a ser así. Bueno, profe, pero pues entonces, pongo mi punto de vista, no sé, pero entonces que si es el examen oral también se determine por tiempos, para que no para que no se extiendan tanto las clases. Él se da cuenta si usted estudió o no, porque se da cuenta de Ajá, sí, pero pues que se extienda por tiempo. Mire, hay un grupito de compañeros de ustedes que son terriblemente agresivos, pero extremadamente agresivos. Yo ya tuve la experiencia ahorita en el primer examen. Qué agresividad tan terrible. Y entonces, eso me va a tocar a mí
con policía al lado, porque yo no estoy dispuesto a admitir ninguna agresividad como la que mostraron compañeros de ustedes. Entonces el examen será de esa manera. Lo que hemos visto nos quedaría, sería, nos gastamos, ¿cuánto fue? 3 días para hacer la evaluación. 4 días. 4 días, 4. 4 días, de modo que... Es que por eso daba este método, profe, pues para no extendernos tanto, porque pues fueron 4 días de exposición y que nos demoremos otros 3 días en parcial. Sí, Pues Paola, ya. pero también hay que ver que el profesor, digamos que no fue quien se extendió, sino que nos permitió a nosotros tener la libertad en cada grupo de demorarnos lo que cada uno quisiera. Entonces, pues si nosotros somos conscientes de eso y nosotros como grupo nos ajustamos para demorarnos menos en nuestra exposición, podemos optimizar esos tiempos, pero eso ya depende más que todo de nosotros. Sí, por eso te digo, Zulay. Entonces, si lo hacemos oral, pero que sea pues con un tiempo determinado, digamos, no sé, 30 minutos por grupo, que lo acabemos no en 4 días, sino en 2 días. Y ahí sí podemos socializar todos el tema, porque es que ya falta poquito para terminar corte. Sí, pero miren una cosa. Zuli, ¿por qué no hacemos la encuesta de siempre? O sea, las opciones de todos son válidas y divididas y pues realmente siempre en todas las materias salimos de la duda pues con la encuesta y con eso no nos ponemos tampoco a darle tanto trabajo y trascendencia al profe. Yailen, lo que pasa también es que no podemos dejar por fuera el concepto del docente. Y si el docente Claro. nos está diciendo que esa manera no le gusta a él, O pues sea, no al profe podemos le parece votar más por fácil algo. el oral, obvio. Entonces vamos a incluir la opción del profe y la opción que están pues proponiendo los compañeros. Por mí las 3 están bien, realmente para mí las 3 están bien. Lo que el profe decía es Yailen, más que todo es que por lo general los docentes nos dan varias opciones, pero consentidas por el mismo profesor. En este caso, Pues el doctor entonces pues, que el sí profe quiere nos que sea diga oral. cuál quiere y esa aceptamos. Es que pues que lo piensen mañana nos dicen. Bueno, como hicimos en el Perdón, pasado. profe, que le oral y pregunto por yo a usted, grupos. profe. Como Perdón, hicimos le en el pregunto yo a pasado. usted, profe. Ah, ok, O sea, listo. ya Ya, la ya cosa que es nosotros comprometernos entre nosotros mismos a hacer menores tiempos para que nos gastemos solamente 3 días, si les parece. Y que por día pase 3 grupos, ojalá. Pero volvemos a ingresar solo por grupos. Pues Sí, compañeros, sí, ahí yo les digo, ahí sí. sí queda como la decisión de cada uno, porque nosotros mismos hicimos esa solicitud, pero por ejemplo, al día siguiente de los primeros grupos que pasaron, tenía 32 vistas el video de esos 2 grupos. Entonces, pues, ¿de qué sirve que sea solamente con el profesor para que los demás no vean? Si apenas se termina y se cuelga el video, pues igual todos la miran. Entonces, no veo pues que no se Es grabe. que el tema de entrar solo el grupo a la sala no es porque los demás no vean, sino es por comodidad de grupo que se están ahí reunidos su Buenas grupo, noches, qué sus pena amigos, sus interrumpir. compañeros. Y el docente, no Que sé no si se haya la grabe. posibilidad de que en el momento del parcial, pues el profesor o si te da la opción a ti, Zulay, no permitan la opción de grabar, o no sé si es algo que no es no, posible Jorge, para es que no sea eso. una directriz de la universidad en la que le exige a los docentes que sí o sí se tiene que grabar. Lo que Pues hicimos entonces, con la doctora Claudia Altamar fue tratar de restringir la visualización del video, pero pues ahí ya entonces también no lo pueden está ese día. representada, es como nuestra intención de hacerlo. Entonces, pues igual va a servir para lo mismo, pues los invito a ustedes ya que decían, sé que la solicitud inicial había sido de Sandra, y pues por eso el doctor había acatado pues esa manera de hacerlo, pero ya depende de Doctor, nosotros. Zuli, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches. Quisiera opinar. Claro está que partimos de una sugerencia muy respetuosa, pero veo que de cierta manera estamos conectados muy pocos y muy pocos estamos participando. Si el doctor nos da su anuencia, me gustaría proponer que tuviéramos la metodología de las 3 alternativas.
y desde luego se someta a consideración. No, sería no, un no, no, proceso esa mucho más alternativa, democrático y más- esa alternativa del computador, de la plataforma y todo, esa ya la descarté yo. Ah, ok, Doc. Sí, eso no. Mire, Profe, yo también Pues, quiero profe, opinar. pues entonces piénselo y mañana nos dice. como hicimos, Él está siendo claro en decir que va a ser oral, que va a ser por grupos Eso. y que así va a calificar. El tema Eso. se socializa únicamente con los grupos como se hizo el anterior. Él está siendo claro. exactamente eso Perdona a todos, perdona a es. todos. Ese es, ahora sí, ese es el sistema. Bueno, muchachos, ya casi, son las 8 ya. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Feliz noche. doctor. Entonces, Que tenga buena noche. mañana será otro día, mañana nos vemos. Bueno, doctor. Buenas noches, doctor. Que Buen día. descanse, compañeros. Buenas noches. Gracias Y igualmente. disculpen. Chao, gracias.